Aún no se cumple una semana del nuevo año y el ambiente está extremadamente crispado en nuestro país, en particular en el Congreso. Hace 50 años atrás, Chile vivía un escenario parecido. Una derecha encarnizada recurría a todos los medios para echar abajo al gobierno legítimamente electo. Se amenazaba y recurría a acusaciones constitucionales para limitar y poner fin al mandato del presidente Salvador Allende. Se utilizaba al gremio de los camioneros para generar el desabastecimiento y el caos. La violencia callejera crecía en la misma medida que los sectores derechistas y ultraderechistas veían amenazados sus intereses y privilegios. Finalmente, el 11 de septiembre ocurrió la tragedia que todo el país conoce y cuyos efectos en materia de derechos sociales y políticos aún perduran. Como triste paradoja que encuentra al país después de medio siglo tan dividido como en aquella época. Y claro, las heridas profundas de esa noche oscura que cayó sobre nuestro país aún permanecen sin cerrar y cada cierto tiempo se reabren por aquellos que insisten en mantener las tremendas brechas de desigualdad que son la causa principal de la pobreza y de la injusticia. Pero estamos iniciando el año 2023 y hay episodios que se repiten alertándonos de que algo peligroso puede avecinarse. La decisión de la derecha de pasar a la ofensiva contra el actual gobierno en materia de acusaciones constitucionales es una señal preocupante. En la mira se encuentran la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el ministro Giorgio Jackson. E incluso, a propósito de los recientes indultos presidenciales, algunos comienzan a elaborar la idea de acusación constitucional contra el propio presidente. Estrategia poco probable que vea la luz, pero puede ser parte de una estrategia mayor y más compleja que busca debilitar al extremo al gobierno para hacerlo capitular en todo. Se confirma esta apreciación, pues la arremetida no cesa. La imposición de la derecha para que la asignación del próximo fiscal nacional caiga en un fiel representante de los sectores dominantes es una muestra más de la debilidad del gobierno de Boric, que debe cada vez más ceder en su programa para no irritar a la derecha, lo cual confirma, por ejemplo, en materia de reforma tributaria, donde ya ha rebajado sus aspiraciones en casi 2 puntos del Producto Interno Bruto debido a las presiones del sector empresarial. Lo mismo ocurrió con la suscripción del TPP-11. El cuadro se ve complejo. Hace 50 años un gobierno reformista llevó coherente y consecuentemente adelante al programa de transformaciones sociales. Nacionalizó el cobre, ejerció el control sobre la banca, profundizó la reforma agraria y estableció un conjunto de medidas que mejoraron sustancialmente las condiciones económicas y sociales de una inmensa mayoría de la población. Después de 50 años, el gobierno de Gabriel Boric, cuyo programa es incomparable al de Salvador Allende, se propuso algunas reformas sociales que el pueblo demandaba después de un tremendo estallido social. Sin embargo, esas reformas que no son estructurales, sino mínimamente necesarias para equiparar un poco la cancha, son negadas por el poder dominante, lo que plantea un tremendo desafío político a nuestro país. Chile cuenta con una de las derechas más reaccionarias del planeta, que fue capaz hace 50 años de bombardear la moneda con el presidente constitucional electo dentro de ella. Y fue capaz también por 17 años de mantener una tiranía que vulneró sostenida y sistemáticamente los derechos humanos, sociales y laborales de nuestro pueblo. A pocos meses de conmemorar medio siglo de esta fecha histórica, debemos detenernos a pensar en nuestro futuro. Como señalaba Luis Arvid en su famosa cantata Santa María, es Chile un país muy largo. 1000 cosas pueden pasar si es que nos preparamos para luchar. Hola, estimados amigos, amigas, como todos los días viernes a las 16 horas en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM y a través de nuestra señal online @canal.social y a través de nuestro canal en YouTube .social comunicaciones. Bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes a todos quienes nos acompañan cada viernes a las 4 de la tarde en su programa Debate Social, reflexionando acá, meditando la introducción que muy claramente nos hace Luis Mesina, que nos invita a pensar qué es lo que se avecina, qué es lo que pretenden alcanzar y lo peligrosísimo que es
también decirlo, el que en Chile no contemos hoy con una ley de medios. Eso es preocupante, el rol que juegan los grandes medios hegemónicos para obedecer a sus dueños, amos y señores, que son estos grupos de empresarios que han explotado todo lo que en Chile se puedan guardar en sus bolsillos, por decirlo de alguna manera, y que son quienes deciden claramente, Luis, qué político es el que se pone en la palestra, cuál se potencia y a cuál se sepulta, como lo están haciendo con este gobierno, que bien tú lo decías, no se parece en nada al gobierno de Allende, es un gobierno que está muy dócil y muy sometido hacia el gran empresariado, hacia la derecha misma, que es la que impone hoy día la agenda, y eso hay que decirlo, recordarlo y basta verlo. Es preocupante, Luis, lo que tú dices, porque se puede esperar cualquier cosa. Bueno, eso es lo lamentable, que estamos en presencia de una arremetida quizás hace, yo diría después del término de la dictadura, que no se veía una arremetida tan fuerte de la derecha contra un gobierno, que además muestra síntomas de una absoluta debilidad, y que esta debilidad además se manifiesta con seguir corriendo el cerco hacia los intereses de los poderosos. Lo vimos con el TPP-11, lo hemos visto en diversas razones, ya lo decía yo en la primera parte. En materia de política tributaria, el gobierno ha tenido que renunciar a casi 2 puntos de lo que esperaba recaudar con esta reforma tributaria, a propósito de la presión que ejercen los grandes grupos económicos representados muy bien en el actual Congreso de la República. Y lo mismo, bueno, ocurrió con el TPP-11 y está ocurriendo hoy día con la designación de un fiscal que clara y derechamente responde a los intereses de los grandes grupos económicos, o para decirlo más claro, responde a la política de seguir manteniendo la impunidad sobre aquellos que han cometido delitos abiertamente y descaradamente contra nuestro país. Así es. Y bueno, de las demandas legítimas del pueblo chileno, las grandes masas, las grandes mayorías de aquella revuelta social, no hay soluciones para nada, porque como tú bien lo dices, las AFP van a seguir existiendo con otros nombres en una reforma previsional que no cambia mucho y que el Estado va a subsidiar la existencia de las AFP. En el tema de los indultos también los vimos, que ha tenido varios tropiezos el gobierno, varias, no sé cómo llamarle, los errores forzados, como se dice, y que hoy dan pie para que entonces de un tema que a lo mejor no es tan relevante, sea la agenda del día. Respecto a los indultos, estaba leyendo que se vienen haciendo desde Elwin hasta ahora el gobierno de Piñera, y todos los presidentes han indultado. De hecho, Piñera indultó a gente Vinculada a crímenes de de lesa lesa humanidad, sí. humanidad, y tampoco los medios hicieron gran, gran clamor o gran demanda de aquello, sino que cuando les conviene callan y cuando no hacen tremendas revueltas, Luis. Lo del fiscal nacional es preocupante, sin duda, y es más preocupante aún porque el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, tiene un conflicto feroz de intereses respecto del personaje. Son compadres, compañeros desde el colegio, eh, tienen mucha complicidad, pero también es que a este señor, Ángel Valencia, como se diría en lenguaje popular, el pasado lo condena. Entonces, eso es lo que le está pasando la cuenta, y como dijo muy bien la senadora Loreto Carvajal, el gobierno ha sido vencido frente al gallito iniciado por los mismos senadores para llevar a este nombre por tercera vez. Sí, esto yo creo que es impresentable, ya no tiene nombre la sola imposición del Senado, bueno, de un sector del Senado, hay que decirlo claramente, que impuso o impuso finalmente el nombre del fiscal que entiendo se va a aprobar, y terminó obligando al presidente Boric a tener que designarlo. Y como decías tú, tiene serios conflictos de intereses, tiene vínculos, según ha trascendido, trabajó con Carolina Toá, es compadre, derechamente, con Elizalde, son padrinos cruzados con 2 de sus hijos. Entonces estamos frente yo diría, a una impudicia ya que no tiene nombre. Lo que correspondería desde el punto de vista ético y estético al mismo tiempo es que estos personajes se inhibieran de entrar en el debate sobre la designación de un cargo tan importante para el país, especialmente cuando algunos hacen gárgaras con este tema de la delincuencia, con el problema de la seguridad, y sin embargo están colocando en el seno de uno de los poderes más importantes, como la Fiscalía Nacional de nuestro país, a un sujeto que tiene abiertamente vínculo. Bueno, Moreira es el más contento, y bueno,
es lo que está pasando en la política chilena. Por eso estaba viendo la última encuesta CEP. El Congreso y los partidos políticos son las instituciones más desacreditadas del país, pero lejos, por lejos, 3-4% ya tienen de credibilidad en la ciudadanía. A pesar de eso, hacen caso omiso, estos políticos siguen legislando sin considerar la opinión de la ciudadanía, y es por eso que nos enfrentamos con este tipo de conducta y de situaciones. Sí, sin duda, hay harto tema que ver respecto de la contingencia en el primer viernes de este nuevo año, donde esperamos que los sueños, las metas de las grandes mayorías de una vida más digna, más justa, que tengamos más derechos sociales por el simple hecho de nacer y permanecer en Chile, se hagan realidad. Bueno, es lo que esperamos, yo diría, la gran mayoría de los chilenos, y por eso este año 2023 no basta solamente con describir la realidad, con lamentarnos de esta realidad, que yo creo que ya elementos de sobra hay para señalar que la gente lo está pasando muy mal. Los sectores asalariados están perdiendo poder adquisitivo de manera sostenida producto de la inflación. La inflación está golpeando fuertemente a los sectores medios y sectores medios pobres, y a los pobres, por supuesto, de manera mucho más brutal. Y eso va a requerir un esfuerzo mayoritario de parte del Estado para atender las necesidades que la población empieza a demandar en función de poder atender las contingencias derivadas de esos estados de necesidad, que son desgraciadamente muy graves. Y además un país sin seguridad social. Estamos enfrentados a la gran crisis de la salud, que poco se habla de eso, pero hay una crisis estructural que está golpeando de manera muy fuerte, especialmente a la gente enferma. Y esto en particular afecta a los sectores más pobres del país. Sí, pues, y respecto a lo mismo hay que preocuparse y hay que ocuparse. Por lo tanto, les vamos a hacer llegar a todos nuestros auditores una invitación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más FP en una campaña que se llama PGU para las mujeres a los 60 años. Esta actividad tendrá lugar el día jueves 12 de enero de este año a partir de las 6:30 en calle Domeyko 1938. Calle Domeyko 1938 en Metro Toesca. Por lo tanto, esperamos que las mujeres, que estamos siendo perjudicadas por esta decisión de querernos entregar la PGU con recursos estatales a los 65 años y seguir siendo discriminadas, debemos estar presentes, debemos apoyar. Es una batalla que hay que dar con mucha fuerza a las mujeres que nos escuchan y los hombres que escuchan también. Tienen que hacer fuerza para que esta campaña que está levantando ya hace algún tiempo, pero que va a ser públicamente lanzada este jueves 12 de enero, se haga realidad en el contexto, en el marco del proceso de debate que hay a propósito de la reforma previsional. Creo que es fundamental poner fin a esta discriminación que afecta a más de 370.000 mujeres que se han pensionado en los últimos 15 años, con pensiones inferiores todas a los 32.000 pesos. Para que escuchen bien los auditores. Más de 370.000 mujeres en los últimos 15 años se han pensionado con pensiones por debajo de los 32.000 pesos y deben esperar 5 años, hasta los 65 años, para acceder a la pensión solidaria, en este caso a la pensión garantizada universal. No hay justificación, no hay razones para seguir manteniendo este abuso, esta discriminación que se mantiene ya por muchos años. Bueno, nos indican que vamos a... Volvemos a nuestro programa Debate Social. Hoy tenemos dos tremendos invitados quienes están aquí con nosotros en la mesa. Saludamos a Roxana Pey, ella es doctora en Ciencias con mención en Biología Celular de la Universidad de Chile, académica de esta misma universidad y presidenta de la Fundación Senda. Y también está con nosotros el profesor muy conocido Mario Aguilar, expresidente del Colegio de Profesores, hoy presidente del Colegio Metropolitano de Profesoras y Profesores. Bienvenidos a este espacio, les damos la bienvenida cordialmente junto con Luis. Bueno, este es el primer viernes del 2013, estamos arrancando un nuevo año. 2023. Quería ahorrarte 10 años. 10 años no me haría igual.
Queremos comenzar revisando cómo se viene el año en materia política y social, ya que ustedes se mueven en esos temas. Transcurrido 3 años del estallido o de la revuelta popular del 18 de octubre del 2019, que dio cuenta de este gran descontento social en el país, de este abuso constante al que las grandes masas son sometidas. Todo sigue igual, nada cambia, en una crisis económica creciendo que afecta principalmente a las trabajadoras, y que tenemos un acuerdo elaborado en las alturas que busca retomar una estabilidad política, pero sin cambiar nada. Son algunos de los ingredientes de los cuales les vamos a preguntar cómo ven este año que comienza y cuáles son las expectativas, según ustedes. Bueno, en primer lugar, saludarlas. Muchas gracias por estar aquí en esta posibilidad de conversar y además con Mario Aguilar. Es un gusto y un saludo a la audiencia de Radio Universidad de Chile. Un gusto. Y bueno, un tema, claro, un lugar que cumple un rol muy importante para la democracia y es algo que necesitamos en este momento. Un año que va a ser muy complicado, yo diría, para partir entrando en el tema, ¿cierto? Por un ambiente muy crispado, por una idea de cómo manejar el resultado del plebiscito y una defensa, ¿cierto?, de privilegios, de no cambiar las cosas de algunos sectores, sabemos cuál sector, ¿cierto?, forzando el curso de la historia, forzando digamos, logros ciudadanos también, interpretando mañosamente el resultado del plebiscito, con cuentas alegres, tratando de adueñarse de ese resultado, y yo creo que muy peligroso, muy temerario ese empeño de un logro inmediato político, pero frenando una fuerza social que está ahí. Tú muy bien señalabas, ¿cierto? Los abusos, algo que la ciudadanía levantó en el estallido, pero no solo en el estallido, sino que también en los plebiscitos que hubo después, digamos, en elecciones sucesivas que han habido. Ahí también hay una lectura que hacer y es una fuerza de transformación que no puede circunscribirse solamente al estallido, es mucho más profundo que eso y yo creo que obedece a motivos muy reales que hay que atender. Si no, la política entra en un deterioro que ya estamos viendo, no solamente un resultado de nueva constitución o no, más rápido, más lento, sino que un deterioro y una falta de credibilidad del sector político, que siempre es algo peligroso, que abre el camino para populismos o para cosas peores. Así que creo que viene una tarea, más que un año complejo, una tarea para todas y todos nosotros. Mario. Bueno, creo que estamos en un momento difícil, complejo. Creo que estamos en presencia de un proceso de manipulación y de apropiación que ha hecho la clase política y la élite de este país. En realidad, la élite económica que, a través de sus operadores, que son la clase política, está construyendo lo que ellos suponen un acuerdo muy conveniente a sus intereses y que refleja, en mi opinión, mucha irresponsabilidad de la clase dirigente de este país, de la élite de este país. Porque el estallido social no surge de la nada, no fue un boicot venezolano, ni fueron los alienígenas, fueron años, décadas y tal vez incluso siglos, si profundizamos todavía más, esto de la injusticia, esto de los sectores marginados, es como parte de la historia de Chile. Cada tanto estalla eso, la historia está en diferentes momentos que estalla y hay una reacción de los sectores oprimidos y en vez de ver como una oportunidad de corregir cosas, una oportunidad de resolver conflictos pendientes, una oportunidad de dar cabida, ¿no es cierto?, a una sociedad mucho más inclusiva, lo que ha hecho la élite es más bien ahogar eso, manipularlo, apropiarse y ponernos hoy día en una situación donde se va a consolidar o van a imponer una nueva constitución, pero que va a carecer completamente de legitimidad. Sí. Un proceso que, con esto para cerrar, Lucho, un proceso que no tiene nada de democrático, que es lo contrario a la definición de un órgano o de un texto que salga de producto de una deliberación de la ciudadanía misma, del pueblo mismo, la génesis
constituyente significa que se constituye a partir de su legitimidad originaria. Eso no es lo que está ocurriendo. Y lo que vamos a tener es un ayornamiento de la Constitución de Pinochet. Yo soy súper claro en esto. A mí no me convencen que de este proceso pueda salir algo con estos 12 bordes, con estos órganos tutelares, que ni Pinochet ni Guzmán se atrevieron a tener esa cantidad de designados. Pinochet y Guzmán diseñaron una cuestión donde había una cantidad de designados para proteger, pero no tantos, ni tan desembosados como esto. Por lo tanto, no se va a resolver, con esto cierro, no se va a resolver con este mecanismo el conflicto profundo que tiene Chile, y puede que hoy día esté momentáneamente y un poco artificialmente apaciguado, pero como ocurre con cualquier conflicto que no se resuelve, este reaparece. Y es muy irresponsable, por lo tanto, simplemente chutear el conflicto y heredarle a las generaciones futuras un país fracturado, un país con instituciones ilegítimas, un país con la desconfianza como forma de relación. Es muy, muy irresponsable. Bueno, la última encuesta del CEP muestra que siguen cayendo el Congreso y los partidos políticos. Claro. Bueno, el más desacreditado de toda la institución sigue los partidos y el Congreso. Eso devela de alguna manera lo que estamos conversando. El Acuerdo por Chile, algunos congresistas, de manera yo diría casi arrogante, señalaron que con este acuerdo se cerraba una parte importante del conflicto social. Podíamos darle tranquilidad al país, dar vuelta a la hoja del estallido, de la revuelta, y avanzar hacia la paz social. Pero cuando se les pregunta a estos supuestos defensores de la paz social, por ejemplo, si vamos a avanzar en materia de materialización de los derechos sociales, lo que requiere una reforma tributaria, bueno, ahí no pongan el tema, son terroristas los que hablan de reforma tributaria, al punto que el gobierno retrocedió casi ya 2 puntos de la propuesta original que tenía contemplada en el, digamos, en la propuesta programática, en el programa, casi 2 puntos del PIB, lo que significa una cantidad sideral de recursos, y especialmente al final les vamos a preguntar por el tema de la PGU, que es relevante. Pero mira, hay muchos acuerdos, o hay muchos reparos a este acuerdo, los que dicen ustedes son relevantes, pero hay una cosa que queremos preguntarles, porque le hemos preguntado a prácticamente todos los últimos invitados, después del acuerdo, por supuesto. Que la derrota del 4 de septiembre, más que a la derecha, le está sirviendo mucho al oficialismo, como el comodín. Entonces, cuando tú pides algo, no, pero recuerda que perdimos el 4 de septiembre, hombre. Mario, por favor, en educación no venga a vernos si perdimos, fuimos derrotados. Entonces ellos han instalado la idea de la derrota, que algo es mejor que nada, que algo es mejor que un poquito, que hay que conformarse con la ley del mínimo, de lo mínimo. Entonces con esto justifican que este acuerdo es lo mejor que se puede lograr, o que es lo mejor que podríamos haber logrado en el actual escenario después de la derrota. No sé si eso te hace sentido a ti, Roxana, y después vemos con Mario. Bueno, uno puede, claro, interpretar así algunas de las cosas que se ven como entregarse antes de dar la pelea, ¿cierto? Claro. Y ahí uno entra debilitado a la pelea también, esperando que el contrincante te trate mejor porque vienes cediendo, pero eso produce el efecto todo lo contrario. Ya veamos lo que está pasando. Ahora, y ya que menciona Luis Mesina la encuesta CADEM, ahí hay una cuestión bien interesante, porque cuando se le pregunta a no sé cuántos eran los encuestados, no tantos, pero creámosle algo a la encuesta, a los encuestados, el motivo por del rechazo del texto. Sí, sí. No hablan de temas, los que aparecen en primer lugar no son los temas de fondo que han tratado de levantar, ¿no es cierto? No es la plurinacionalidad, no es el sistema político, no es esto. ¿Qué dicen la ciudadanía encuestada? Es por la conducta de la convención. No les gustaba cómo se estaban comportando. ¿Y cómo se estaban comportando? Se estaban comportando mejor que lo que vemos en el Parlamento, ¿cierto? Hoy se estaban comportando bastante bien, ¿no es cierto? Pero hubo una campaña de desprestigio. O sea, finalmente sí que puede ser, ¿no es cierto?, que tuvo un impacto muy fuerte la campaña mediática en contra, que partió antes de que se iniciara las sesiones. O sea, ahí hubo un plan. Bueno, el día 1 partió la campaña con toda la fuerza. Sí. Claro, que caló.
porque realmente que en la encuesta Academa aparece como primer lugar ese desprestigio, y no los temas de fondo. Entonces, hay que tener cuidado con las interpretaciones de esa derrota. Yo creo que están haciendo cálculos rápidos o echarse al bolsillo al 62% del rechazo, tanto desde la derecha como desde el oficialismo, Claro. ¿cierto? Y bien puede ser también lo que tú dices, o sea, no hagamos reformas que incomoden, sino que hagamos un poquito, y eso es mejor que nada, pero digamos, esa ha sido la estrategia de toda la transición, de todos los gobiernos de la concertación, y que culmina con el estallido. Entonces, volver a eso, yo insisto, es temerario, ¿no es cierto? Tú también, Mario, señalas que es algo muy peligroso, porque es peligroso, porque es minimizar, echarse al bolsillo o desconocer una crisis que es real, que no es inventada y que está ahí aumentando, porque los problemas, los abusos se siguen viviendo. Claro, claro que sí. Con mucha de crudeza. Entonces, eso no es una buena idea, salvar el momento y hacer una ganada pequeña política por cuidar y que tengamos la Constitución igual, pero un poco acomodada, como dice Mario, ¿cierto? Eso es, como se dice, el partido del orden aquí transversal, Claro. operando, dando por superado este momento para quedar donde mismo. Eso es solo va a terminar mal. Eso no tiene un buen... Sí, era lo mínimo que se podía conseguir, Mario, Claro. ¿tú crees? Era lo mínimo que se podía conseguir. Mira, hubo una frase que, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo nos molestó y nos incomodó, que era la famosa frase de Patricio Aylwin, justicia en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, que después se llevó a todos los campos, en la medida de lo posible. Pero yo creo que ahora se acuñó una frase que la superó, en el mal sentido del término la superó. Es preferible un mal acuerdo a que ningún acuerdo. Yo encuentro horrorosa esa frase. Eso es peor. Yo encuentro horrorosa esa frase, porque podemos poner tantos ejemplos. O sea, viene un vecino acá a mi casa y me dice, mira, te propongo el acuerdo de que voy a ocupar la mitad de tu patio y voy a hacerme dueño de tu living y uno de tus dormitorios. Chuta, es preferible un mal acuerdo que ningún acuerdo. Por favor. O sea, yo encuentro que esa frase refleja tan bien el momento político de este país, que es con la élite, con los dueños del país me pongo de acuerdo, cualquiera sea el acuerdo. O sea, hago lo que ellos quieren. Eso significa, en el fondo, es preferible un mal acuerdo que ningún acuerdo. Sí. Hago lo que ellos quieren y me entrego a lo que ellos quieren, y además lo valido. Yo encuentro terrible eso, porque yo puedo no tener fuerza suficiente para modificar las condiciones, pero no cuenta con mi aval. Claro. O sea, me lo impones, está bien, me lo impones. No tengo en este momento condiciones para resistirme. Pero no lo legitimo. Pero no lo legitimo. Ese es el problema. Esa cuestión es muy importante, a mí me parece. Y aquí, mira, dejémonos de cosas. Yo voy a ser un poco crudo para decirlo. Y además de alguno puede molestar, pero aquí no es un problema solo de la derecha. Aquí izquierdas y derechas que son parte del establishment están felices con este acuerdo. Dejémonos de cuestiones. Este no es un acuerdo que deja feliz solo a la derecha o solo al señor Luxich, al señor Claro o al señor Mate. Aquí hay un sector que debiera estar en otra vereda, que defiende y le molestaba la posibilidad de cambios. Le molestaba que se eliminara el Senado. Cuando yo creo que si tú haces una encuesta a la gente, oiga, ¿a usted le parecería bueno que se elimine el Senado? Un alto porcentaje está de acuerdo. Yo diría que sí. Si tienen un 4% claro, de credibilidad, un 8% en el Parlamento y un 4% en los partidos políticos. Sí. Entonces, yo creo que aquí hay responsables en todo el espectro. Es transversal la responsabilidad de este acto absolutamente antidemocrático, de este acuerdo a espalda de la ciudadanía, y es la clase política en su conjunto, en una entrega total a los intereses de los grandes grupos económicos, porque esto es, en definitiva, aquí se movieron los grandes grupos económicos, financiaron personajes que salieron, ¿no es cierto?, mediáticamente con mucho respaldo a hablar tonteras, a hablar cuestiones absolutamente, digamos, inconsistentes, y que sin embargo tuvieron mucha tribuna y que influyeron decisivamente. Esa manipulación fue financiada, esa manipulación fue pensada desde ciertos círculos de poder, y la clase política, yo creo que es bueno el análisis de Luis, lo comparto, le viene muy bien esto de decir, mire, como perdimos el plebiscito,
Entonces ahora nosotros tenemos que hacer lo que ellos digan porque perdimos el plebiscito. ¿Y de dónde salió eso que si perdíamos el plebiscito, a partir de ese momento todo era entregarle completamente el control total del proceso a la derecha Eso. más dura? ¿Y de cuándo, desde que se perdió la propuesta de la nueva constitución, se volvíamos a comisión mixta? Porque Sí. esto de los bordes era terrible. Pero vamos a cambiar un poquito de tema porque hay un tema tingente el día de hoy. Se acabaron de publicar los resultados para Mario, los resultados de la prueba. Y para Roxana. No, para Roxana también tenemos una ahí, pero se la vamos a... para Mario, que se acaban de publicar los resultados de la prueba de la PAES, la famosa prueba para ingresar a la educación superior, y mostraron un fuerte descenso en las puntuaciones en los colegios públicos. Varios han apuntado a la izquierda, si es que tenemos izquierda en este país. Yo la izquierda es la responsable de todo. Como los responsables de los problemas de hoy. E incluso algunos responsabilizan a los profesores por los resultados. ¿Qué le responderías tú, Mario, a aquellas personas que plantean esta crítica y cuál es tu análisis de los resultados? Bueno, esa es gente muy ignorante. Eso es lo primero que diría, porque ignoran, por eso digo ignorantes, de ignoran absolutamente la realidad del sistema educacional. Absolutamente. O sea, para los que conocemos el sistema educacional no es ninguna sorpresa que la prueba PAES, prueba de admisión para la educación superior, o la PTU, que fue una prueba de transición, o antes la PSU. Mira, tú puedes hacerle ciertos cambios a las pruebas y yo creo que los cambios que tuvo la PAES van en la dirección correcta. Pero una prueba no te va a hacer milagros. La prueba o el test en este caso, o la medición, va a reflejar las condiciones que el sistema educacional tiene. Y esto no es nuevo. Dicen que la pandemia generó la crisis educacional que hay hoy día en Chile. Eso es una mentira, es una falacia. La pandemia evidenció y aceleró una crisis profunda de nuestro sistema educacional que viene de décadas. Viene desde los años 80, cuando se hace una gran reforma en Chile, impuesta en dictadura, donde, ¿no es cierto?, no pasó por ningún debate democrático ni nada por el estilo, y se reestructuró completamente el sistema educacional acorde al modelo de mercado que se estaba en ese momento consolidando en Chile, al modelo neoliberal. Y la educación efectivamente se convirtió en un bien de consumo, se destruyó la educación fiscal, se municipalizó, entró el negocio educativo, entraron las empresas educacionales, la industria educativa de la que hablaba Piñera, y todo eso fue dando resultado en una agudización de la brecha social de Chile. La educación en la gran mayoría de los países del mundo, o al menos los países que tienen buenos sistemas educacionales, una buena educación pública, la educación es un factor de compensación de las desigualdades sociales y de la desigualdad en el ingreso económico. Pero en Chile no es así, en Chile es lo contrario. En Chile la educación es factor creador de desigualdad económica y de desigualdad social. Entonces, que digan ahora que muestren sorpresa, la PAES ha reflejado una profunda desigualdad, son unos hipócritas. Son unos hipócritas cuando dicen eso porque ellos saben perfectamente. Luxich publicó que era una vergüenza esta diferencia de resultados. Pero por favor, por de pronto no hablemos de vergüenza, señor Luxich. No hablemos de vergüenza porque hay muchas cosas, por ejemplo, robarse el agua durante un montón de años y después pagar una multa ridícula. Eso es bastante vergonzoso. Es bastante vergonzoso tener los groseros ingresos que usted tiene mientras hay gente que no tiene para satisfacer sus necesidades básicas. Pero que hable de vergüenza en materia de desigualdad educacional es una gran hipocresía, porque nuestro sistema educacional es desigual desde hace décadas. Sí. Yo quiero preguntarte, Roxana, en la misma línea de la pregunta que le formulamos a Mario, porque tú también pasaste por el tema de la educación. Me recuerdo cuando fuiste rectora de la Universidad Aysén, que fue la primera universidad en esa importante región de nuestro país. Y también te enfrentaste a realidades complejas, a serios conflictos que ofrece la educación. Yo diría más que la educación que ofrece quienes han hecho de la educación, como bien decía Mario, un negocio, a quienes buscan de distintos ángulos restituirle a la educación el carácter, yo diría, casi solemne que requiere esta para convertirse en una de las disciplinas más importantes de una sociedad. En Chile estamos lejos de este debate. Eso es lo lamentable. Y creo que me parece bien que Mario haya reafirmado varias veces el tema de la ignorancia respecto a la temática, porque no hemos escuchado, durante muchos años hemos tenido que soportar
que muchos pseudoeconomistas, quiero decirlo, ingenieros comerciales, muchos de ellos, que se hicieron de la rectoría, que se hicieron de los ministerios de educación bajo la dictadura y postdictadura, que en realidad observaban la educación desde las universidades y pensaban que ahí estaba la manera de cómo se puede mirar el conjunto de la educación, ¿no? La primaria, la secundaria, etc. Entonces quiero preguntarte lo siguiente, porque más de una ocasión te escuché respecto a lo público. La importancia de que la educación pública la recuperemos, la restituyamos para nuestro país. Bueno, Mario ya lo he escuchado muchas veces, jugó un rol importante. Siempre me encargo de decirlo, el año 2019 los profesores en Chile tuvieron una huelga histórica que no fue por reivindicación económica, fue por colocar en el centro del debate el tema de la educación. Pero no hubo respuesta, a los políticos no les interesa mucho el tema. Entonces quiero preguntarte a ti, para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, ¿cuál es la importancia de lo público? ¿Por qué tenemos que luchar por lo público? Y esto no significa tener una suerte de dogma respecto a lo privado, una animadversión a lo privado. ¿Por qué lo público, Roxana, por favor? Bueno, en primer lugar, yo quiero partir diciéndole, haciendo un reconocimiento a la labor del magisterio, de las profesoras, porque son mayoría de mujeres, sí. Las profesoras y los profesores en Chile que hacen un trabajo realmente admirable, muy poco reconocido, muy maltratado, muy estigmatizado, como ahora, ¿cierto? Se le echa la culpa a los profesores, ¿cierto? Y están ahí cumpliendo la labor más importante, como tú bien señalas, Luis Mesina, la tarea de educar a los niños que son el futuro de Chile, y niñas, ¿cierto? También a los profesores y profesoras universitarias, o de la educación superior, porque también hacen un trabajo muy esforzado y sostienen lo que podríamos llamar la racionalidad del país, el espacio intelectual del país, sin lo cual estaríamos mucho más expuestos a las irracionalidades que son digamos, el terreno fértil para el fascismo. Entonces, el rol de profesores y profesoras es fundamental, y de la educación pública, porque esto no puede ser un negocio, ¿cierto? Educar a los niños y niñas es una responsabilidad de una sociedad digna, decente. No se puede, ¿cierto?, exponer a que niños y niñas dependan de dónde nacieron, de las oportunidades de su hogar, para recibir una educación lo más completa posible, ¿cierto? En un escenario que sea igual, que sea sin discriminación. Eso es el piso de una sociedad decente. Decente, digo, ni siquiera digna, estoy diciendo decente. O sea, estoy diciendo que es indecente un sistema donde esa base que es un plato de comida para todas las personas y la educación de niños y niñas dependa de los recursos de su familia, del lugar donde nacieron, y por eso es tan importante la desmunicipalización, porque hasta ahora ha estado en manos de quien conduce el municipio, alcalde o alcaldesa, que haga mejor o peor gestión, que tenga más recursos o no, ¿cierto? Si es un municipio más pobre, pues las escuelas tienen menos recursos, y así, ¿cierto? Si el alcalde se roba la plata, ¿no es cierto? Como ha pasado, digamos, no es una, digamos, ficción esta cuestión. Sí. Si se ha robado la plata de la educación, porque también ha pasado, y no en el pasado, ahora mismo estamos viendo escándalos de este tipo muy tapados, ¿eh? Porque eso realmente no nos horroriza, nos horrorizan otras cosas a veces menores. Claro. La gente no horroriza. Bueno, y entonces la educación pública desmunicipalizada, una educación pública de verdad, es clave para la decencia, es clave para una sociedad que, digamos, que se aprecie, de digna, de justa, etcétera. El cliché de los niños y niñas son el futuro de Chile dice tantas cosas, ¿cierto? Es un cliché que es real, pero eso no basta, o sea, tenemos que hacerlo. Bueno, los titeros que somos, leí uno muy bueno que decía: hoy en día las universidades estatales están llenas de alumnos de colegios privados,
mientras las universidades privadas están llenas de alumnos de colegios municipales endeudados por el CAE con recursos del gobierno, y hay está traslado de recursos públicos para el negocio. Ni me pongas el tema del CAE, porque ahí sí que ya me subo arriba al techo, arriba la mesa. Pero volviendo, para entrelazar, volviendo al acuerdo, en las bases constitucionales, los famosos bordes, en el punto 9 dice textualmente que garantiza y protege el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho de ver preferente a las familias de escoger la educación de sus hijos. Eso es lo que dice textual. La libertad de enseñanza y el derecho de ver preferente a la familia de escoger. ¿Puedo complementar la Miriam en esa pregunta? Sí. Porque como el tiempo oro y ustedes pueden entregar muchos elementos a nuestros auditores. Para los auditores de Radio Universidad de Chile estamos conversando con Mario Aguilar, profesor, la mayoría lo conoce, y con Roxana Pey, directora del Senda. Tema interesante, pero como estamos volviendo al tema de las bases constitucionales, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan de que las bases constitucionales, los 12 puntos, y este es el tema que nos preocupa, la izquierda lo haya suscrito? Vamos a hablar de la izquierda, esta izquierda del Frente Amplio, el Partido Comunista, que esa podemos decir es la izquierda, porque el Partido Socialista Democrático, podemos poner comillas. Pero ¿qué les parece a ustedes que esta izquierda haya suscrito un acuerdo con 12 puntos de las bases constitucionales, que son los fundamentos, los principios, y nada haya dicho, por ejemplo, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a las pensiones, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, que son los grandes temas que dieron motivo a la revuelta, al estallido del 18 de octubre? Y sin embargo, esta misma izquierda haya suscrito lo que Jaime Guzmán estableció justamente en la Constitución del 80, la libertad de educación, la libertad de enseñanza, perdón, no nombra la palabra educación, la libertad de enseñanza, que traducido a los lenguaje común significa dejar libertad para el negocio. Libertad de negocio. Entonces, ¿cómo podríamos decirle nosotros a nuestros auditores, Mario y Roxana, porque creo que este debate tenemos que hacerlo con mucha fuerza? Tú usaste la palabra racionalidad, que me parece bien. La política tiene mucha pasión, y creo que también le falta una dosis de pasión, porque esta izquierda que tenemos en Chile, bueno, yo soy de aquellos que sostienen la tesis que no existe la izquierda hoy día en Chile, porque la izquierda justamente es la que habría defendido a corazón partido este tema de la salud, la educación, las pensiones, y no habría, como bien dijo Mario, no habría llegado a un acuerdo, porque no hay posibilidad de un acuerdo cuando te ponen la pistola en el pecho. Bueno, uno acepta, pero está en el suelo. Habríamos tenido que aceptar. Me lo impones. Claro, me lo impones, pero yo no lo acepto. Exacto. Justamente, me lo impones, pero yo no lo acepto. Y entonces, ¿qué les parece este tema? No sé cualquiera de los dos, porque aquí se pueden extender. Bueno, yo creo que podrían haberse ahorrado tanto de hacer 12 cuestiones. 12 principios, podrían haber hecho uno solo. Se mantendrán las ideas y principios de don Jaime Guzmán Errázuriz. Listo, y con eso, porque eso es. Si los 12 bordes, 12 principios, son aquellos que aseguran que la esencia del Estado subsidiario, que es la base conceptual, digamos, del modelo neoliberal, se mantenga. Eso no es otra cosa. La gente que está escuchando y que no se ha metido a leerlo, es exactamente eso: asegurar los negocios, asegurar el rol minimizado del Estado, asegurar el concepto de que todo es susceptible de negocio, incluyendo los derechos sociales. Esos son los bordes. Entonces, que haya sido firmado por partidos cuyo ideario, en teoría al menos, es lo opuesto a eso, es inexplicable. Yo creo que aquí va a haber un juicio que hará la historia. Mira, en educación, en un tema importante, pero no de tanto alcance como es la Constitución, como fue el famoso acuerdo por la LEGE, pasaron los años y todo el mundo se recordaba de las manitos levantadas y había un cuestionamiento muy duro a aquello, sobre todo en la época en que ya la educación, por los movimientos estudiantiles y luego el movimiento nuestro docente, puso el tema de la educación en el centro. Había un recordatorio de aquel momento como un momento grotesco, en que entre todos se habían puesto de acuerdo para una cuestión indigna. Yo creo que con el paso de no tantos años, se va a recordar este momento en que se firma este famoso acuerdo como un momento en que la supuesta izquierda, los supuestos progresistas, los supuestos que están por el cambio,
se vendieron y se entregaron al sistema. Bueno, la derecha muy hábilmente hábilmente puso a Mirosevic ya Elizalde a mostrar el acuerdo. No aparecieron ellos. Ellos no, po. ¿Sí, ¿para qué? Exacto. ¿Para qué? Po? Sí. Eso fue decir, aquí está la traición a los principios que nosotros deberíamos representar. Eso fue esa escena. Sí. Es duro decirlo, es crudo, se van a enojar los que escuchen esto y que están siendo, digamos, tocados, pero es la verdad, hay que decir, y alguien tiene que decir la verdad en este país. Así es, Mario. Bueno, tú, Roxana. Bueno, yo concuerdo con lo que dice Mario, no me enoja nada, sino que me representa, y creo que aquí ya se ha dicho este término. Es antidemocrático y podemos hacer una repasada por los distintos aspectos antidemocráticos que tiene y es realmente espeluznante. Ahora, lo más antidemocrático que tiene de toda esa larga lista de cosas antidemocráticas es esta, ponerle a la discusión ciudadana supuestamente democrática un marco limitante como esto. O sea, usted puede discutir, pero sin salirse de aquí de estos bordes, y los bordes yo concuerdo que son un cuidado, una forma de tutelaje de que no nos salgamos de la Constitución de Pinochet. Entonces, bueno, esto, digamos, es una parodia, es un proceso constituyente, digamos, o constitucional, ya no es constituyente, es constitucional, pero también es una parodia en términos democráticos, porque no hay confianza, hay una duda puesta, y levantaron el punto aquí. Lo que pasó con la etapa anterior es que había demasiados independientes, no habían expertos. Oye, habían expertos en cada uno de los temas. Muchos expertos. Habían realmente asesoría de expertos, y en muchos de los temas los expertos han dicho que eran espléndidas redacciones, etcétera. Entonces, no es un problema de expertos, no es un problema de mal texto, sino que es que tocaba los aspectos fundamentales del actual sistema que tenemos, del actual modelo que tenemos, y justamente de aquellos aspectos que son abusivos con la ciudadanía, con el pueblo chileno. Entonces, aquí está cuidado que no se toquen esos 12, y como dice Mario muy bien, podrían haberse ahorrado los 12, haber puesto uno. Yo comparto ese punto, y realmente se trata de eso. Ese es el rasgo más antidemocrático de este acuerdo, que realmente es bien nefasto, y hay que ver si se sostiene, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a avanzar? Tocando el tema que toca, una propuesta rápida. Para seguir en esto de ahorrar, podrían entregarle a Pablo Longueira la responsabilidad de redactar el texto, y nos ahorramos harto tiempo, y nos ahorramos y va a salir lo mismo. ¿Por qué no le entregan a Pablo Longueira? Se ha hecho el símil con la comisión que escribió, el grupo que escribió la comisión Ortúzar, ¿cierto? Un grupito, ¿cierto? Y cualquier constitucionalista, uno puede sentarlo y lo podemos dar de tarea en la universidad, escríbete una constitución, ¿cierto? Cualquiera podríamos escribirnos de principio a fin una constitución buena, digamos, un buen texto. No se trata de eso, tiene que ser un proceso democrático, participativo, y eso es lo que está vulnerado en este momento, el aspecto más importante de lo que necesita Chile. Sí, bueno, yo antes de darle la palabra a Mira, estamos terminando, ha sido realmente importante la conversación con ustedes dos, estimados amigos. Solamente decir algo que me viene a la mente, y que creo que es relevante subrayarlo, que tiene que ver con el pensamiento crítico. Ustedes dos son educadores, así que me parece pertinente decirlo. Estamos además en una sociedad que refuerza esta idea antidemocrática, pero al mismo tiempo también refuerza la idea de no tolerar la crítica. Sí. Es decir, quien critica es un tipo nefasto, un tipo que quiere la destrucción. Claro. Y una sociedad que renuncia al pensamiento crítico es una sociedad que empieza a castrar la posibilidad de la creación. El desarrollo cognitivo además tiene, y tú lo sabes muy bien, tiene como fundamento principal para su desarrollo el pensamiento crítico. Obvio. Y entonces está en las bases de la propia ley orgánica constitucional y en la ley, el desarrollo del pensamiento crítico, lo decía, hasta ni la dictadura pudo hacerlo. Entonces creo que es relevante decirlo a propósito que están ustedes. Miren. Bueno, despedir agradeciendo a Mario y
A Roxana. A Roxana, pero no sin antes recordar la invitación de la coordinadora No Más FP. Campaña PGU a los 60 para las mujeres. Nuevamente nos están queriendo castigar y nos quieren obligar a que la PGU sea pagada a los 65 años. Bueno, tenemos aquí al presidente metropolitano del colegio y las profesoras hoy en día son castigadas con unas pensiones bajísimas. Y lo invitamos para el jueves a las 6:30 en Domaico 1938. Sí. Así que nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Roxana y Mario. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Aquí entre amigos se conversa gratamente. Quedaron muchos temas pendientes. Mucho tema pendiente. Radio Universidad de Chile presentó